hijo varón de mi padre fue concedido. Willy González de nombre y apellido, pero arriba me pusieron la marca redimido. Era un 3 de junio y mi madre sonreía al ver a mi padre que en sus brazos me tenía. Para él era la primera vez que me veía, pero el Todopoderoso ya me conocía. Mis padres no sabían cuál era mi destino y por tal razón no me instruyeron en el camino. Eso trajo como consecuencia la desobediencia. Me convertí en rebelde desde mi adolescencia. Y cuando todo parecía perdido, cuando creí que ya mi vida no tenía sentido, me alcanzaste, me limpiaste y me diste tu presencia y descubrí la verdadera razón de mi existencia. Desde que estaba en el vientre me estabas formando. Para este tiempo tú me estabas preparando. Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida. Pero quiero hablarte en esta noche de la gracia, del poder de Dios y hablarte de la gloria de Dios. Ciertamente, como decía el pastor, es que estamos allí trabajando en Colonialía y aceptando los desafíos locos que Dios nos da. Y en esas cosas de locuras, un día le dijimos al Señor que ese boliche de la ciudad se iba a convertir en una casa de Dios, que los que quisieran ahí tendrían que ir a alabar y adorar a Dios, a glorificarle al Rey. Y veníamos orando no de un tiempo, hacía varios años, casi desde que comenzamos. Y unos 3 años atrás estuvimos haciendo una campaña allí. Y hubo otro loco que me acompañó ahí en esa campaña, y ese fue el pastor Héctor, que estuvo predicando ahí en esas noches, acompañándonos. Y con tanta locura que se venía una tormenta como las de estos días, antes de comenzar cada campaña, creo que se recordará el pastor Héctor, nos levantaba la lona, nos movía todo ahí, los equipos arriba del escenario, nos tiraba todo. Y en un momento hasta la luz se nos cortó allí, pero estuvimos igualmente esas 3 noches de campaña, de cruzada. Estuvo predicando el pastor Héctor, otros pastores más que estuvieron acompañándole. Y allí en la oscuridad había gente que no se acercaba al lugar de la campaña, pero estaba en los alrededores. Y en una de esas noches que estuvo el pastor predicando en el llamado, hubo gente que estuvo orando allí al oscuro. Y entre todas esas personas, una de las que estuvo entregándole su vida al Señor era exactamente la dueña de este boliche bailable. A comienzo de este año fuimos para alquilar el boliche porque estaba cerrado. Primeramente nos había dicho que sí, después terminó diciéndonos que no. A los 15, 20 días más tarde se abría nuevamente un boliche. Y nosotros, como dijimos, bueno, desistimos en ese momento. Pero uno de esos días íbamos a visitar gente ahí en Colonialía. Pasaban por ahí enfrente y cuando pasamos miramos con mi esposa y declaramos una palabra y dijimos: Señor, si aquí no va a funcionar la iglesia de Cristo, acá no funciona nada, acá esto se cierra. Y eso fue lo que estamos haciendo en el trabajo allí en Colonialía, con el trabajo de invasión de amor de Dios. Y el día que comenzábamos a hacer la toma de territorio, previo a esos días de ayuno y oración con la iglesia, pero el día que hacíamos la toma de territorio, a la mañana, aún antes de levantarme, me llegó el mensaje de la dueña diciéndome si están interesados en el local. Venía a hablar esta tarde conmigo. Así que fuimos ese día, arreglamos y nos dice: me asusté por lo que pasó los otros días, del descontrol que había aquí dentro, y no quiero tener problemas porque lo tenía alquilado. Así que pedí a las autoridades municipales que vengan, lo clausuren, y para que nadie me lo venga a alquilar, se los alquilo a ustedes y yo duermo tranquila. No es porque no iba gente, había exceso de gente. Yo decía, hoy pensaban traer 3 bandas, aparte de las bandas que llevaban. Sabíamos que no solamente estaban llevando músicos, estaban llevando muchas otras cosas, armamento, droga y muchas otras cosas que el diablo estaba produciendo allí. Así que cerramos esa puerta y la cancelamos. Le hablé a la iglesia y le digo a la iglesia el precio del costo, ¿cuál es? Y le digo, o se lo dejamos al diablo, pero si el diablo le va a proveer a los hijos de él, yo tengo un Dios más grande y sé que si tomamos ese lugar, Dios es más fuerte para proveernos. Y a los 30 días que hacíamos el cierre, la noche de milagros, esa misma noche estuvimos inaugurando ese local. Esa misma noche estuvo llegando gente nueva. Esa misma noche hubo una persona, una mujer ya bastante grande. La bajaron entre 2 porque no podía caminar, pero de ese lugar salió caminando. De ese lugar salió sana, restaurada, y hasta hoy no ha dejado de congregarse. Amén.
En todo eso hemos visto la mano de Dios en lo sobrenatural. Porque Dios ha sido fiel. Si Dios ha sido fiel con nosotros, ¿cuánto más con ustedes también? Porque sé que el mismo Dios que yo estoy predicando es el que le está predicando a los pastores de aquí, de esta casa. Del mismo Dios que se habla allí en Colonialía, el mismo Dios que está operando, el mismo Espíritu Santo es el que está aquí también operando, amén. Es el mismo que está haciendo todas las cosas. Pero en todo esto hemos pasado un proceso de parte de Dios. Hemos pasado un proceso del Rey que nos ha llevado por esos procesos, nos ha llevado por muchas cosas, por muchos tratos de parte del Señor, y hemos tenido que aprender. A veces los tratos del Señor son duros, pero tenemos que someternos bajo esa autoridad, bajo ese trato del Espíritu Santo, para poder aprender y para poder avanzar. Dios ha sido fiel. Y en todo esto, lo que más quiero hablarte en esta noche es de lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer en este lugar. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 2. Quiero leerte ahí unos 3 versículos de la palabra de Dios para entrar a desarrollar el mensaje que creo Dios me ha dicho que te hable en esta noche. Donde el apóstol Pablo está hablando acerca del tabernáculo. Hebreos capítulo 9. Y él acá detalla una parte de lo que era el tabernáculo, diciendo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Esto es lo que estaba describiendo el apóstol Pablo de cómo era cuando Moisés levanta el tabernáculo de reunión. Pero quiero decirte que había algo que cubría el tabernáculo. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, dice la palabra de Dios que Dios le habla a Moisés y le dice cómo tenía que levantar el tabernáculo. Y primero tenía que hacer lo que era el atrio, algo que recubría, un cerco que cubría lo que era el tabernáculo. Y ahí primeramente estaba todo ese atrio y estaba la puerta para entrar al atrio. Y luego allí dentro sí estaba construido el tabernáculo, pero entre la puerta del atrio y el tabernáculo estaban primeramente el altar de bronce y luego estaba el lavacro antes de entrar al tabernáculo. ¿De qué nos habla la palabra? Ahí en el desierto, imagínense la gente que iba y entraba al atrio. Entraba en primer lugar con lo primero que se encontraba, era con el altar de bronce. Y ahí entraba, así estaba la presencia de Dios en todo ese lugar. Por eso es que tuvo que levantarlo en un lugar retirado del campamento, para que la gente que fuera ahí fuera realmente a buscar la presencia de Dios, fuera a buscar el rostro de Dios y adorarle a Dios. Pero lo primero que había que hacer al entrar al tabernáculo estaba el altar. Y ese altar nos está hablando de sacrificios. Nos está hablando, y es la parte muchas veces más complicada, más difícil del creyente. Porque empieza a venir a la iglesia y hay que empezar a consagrar cosas, hay que empezar a entregar cosas, a sacrificar cosas que nos gustaban. ¿Cuántas cosas nos empieza a enseñar la palabra que hay que empezar a entregar, a rendirle a Dios? Y era la forma de poder entrar hasta la presencia de Dios. No es que se saltaba desde la puerta, se pasaba derecho al tabernáculo de reunión. No, primeramente estaba aquel altar. Y ese altar es el que hoy nos tipifica nuestra rendición a Dios, nuestra entrega. Cuando recién venimos a Cristo, cuántas cosas tenemos que dejar, cuántas cosas traemos arrastrando, cuántas cosas de nuestra vida, cuántos hábitos, y tenemos que entregarlo allí en ese altar, tenemos que rendirlo allí en la presencia de Dios, para luego sí proseguir hacia entrar al tabernáculo en la presencia de Dios. Y en esta, imagínense la gente ahí en el desierto, fuera del atrio, estando en el desierto. La gente entraba al atrio, el mismo sol que afuera, el mismo calor, la misma lluvia, si había lluvia. Hoy hay gente que empieza y entra en el atrio cuando recién entra a la iglesia, y viene a la iglesia y le parece que es lo mismo que afuera, los mismos problemas, mismas dificultades.
Y algunos no se dan cuenta y le parece lo mismo estar adentro del atrio, adorarle un rato a Dios y luego salen afuera. Y le parece que no sintieron nada, que es lo mismo. Y que no pudieron entrar más allá de esas puertas del atrio. Nada más que estuvieron hasta ahí ofreciendo alabanza, ofreciendo sacrificio, haciéndole una entrega a Dios, pero luego salen de nuevo hacia el desierto, hacia el calor, hacia los problemas, hacia la vida diaria, hacia las dificultades. Y no reconocieron la presencia de Dios, todavía no tuvieron esa experiencia y ese encuentro sobrenatural con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando vamos ingresando un poco más, pasamos de ahí desde el atrio y vamos un poquito más de ese altar. Está el lavacro, lo cual simboliza la palabra, que nos lavamos, venimos sí a entrar a la presencia de Dios, y su palabra es la que nos renueva, es la que nos limpia, es la que nos lava. No importa cuántas cosas tengamos en nuestra vida, pasamos en el sacrificio, entregamos cosas, y con la palabra de Dios que nos limpia, absorbemos esa palabra, la empezamos a poner en práctica, y esa palabra nos va transformando, nos va cambiando, nos va limpiando, nos va redimiendo. Y luego de estar ahí lavado, luego de haber sacrificado cosas, es cuando empezamos a entrar dentro del tabernáculo de reunión. Y dice la palabra que en el tabernáculo había 3 elementos. Estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes, y también al borde del lugar santísimo estaba ese altar de oro. El tabernáculo de reunión era todo cubierto de pieles, cortinas de pieles, y arriba tenía cubiertas también todo de pieles. Así que a no ser por la luz de los candelabros, allí era totalmente oscuro. Cuando entramos en la presencia de Dios, que nos entramos a someter bajo la autoridad y la soberanía de Dios, ahí no es como en el atrio que vemos con la luz natural. Acá en el tabernáculo empezamos a ver a través del candelabro de oro, o sea, empezamos a ver con la revelación de la palabra, empezamos a mirar las cosas como Dios las empieza a mirar. Ya empieza a cambiar nuestra mirada, no es la luz natural, no es el ojo natural, es lo espiritual que comienza ahí a obrar, es la revelación que viene de parte de Dios, con la cual empezamos a ver las cosas, que vienen problemas, vienen aflicciones. Pero un creyente, un hijo de Dios que está en el tabernáculo, no ve problemas, ve oportunidades para glorificar a Dios. No ve problemas, ve oportunidades para darle gloria al Rey de Reyes. Cuando estás ahí, no te enfocas en problemas, sino ya te enfocas en cómo resolver cosas, en cómo ver la gloria de Dios. Y en esto tendría muchas cosas para contarte, para decirte cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrar, cuántas veces hemos visto los milagros de Dios. Hemos pasado momentos muy difíciles, momentos de muchas dificultades. Hubo un instante hace varios años atrás, estaba pasando por un problema a la empresa y yo decía: Señor, si ya no tengo que trabajar más ahí, tú cierras esta puerta. Llevaba ya 2 meses sin cobrar sueldo y no tenía entrada de dinero. Y un día recibo nada más que unos pocos pesos. Y yo dije: Señor, desde aquí yo también tomo mi diezmo y lo entrego a ti, porque tu palabra me dice que me multiplicarás por 100, como hablaba hoy el pastor. Pero yo estoy creyendo que aún más abundante y me vas a sorprender mucho más. Cuando llego allí que entrego el diezmo, pastora que estaba en ese momento dice: pero estás pasando un momento difícil. Y yo le digo: no es nada. Yo la semilla no me la como, la semilla yo la siembro porque sé que voy a cosechar. A los 3 días yo estaba recibiendo 1000 veces más de lo que había sembrado en esa reunión. Para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Este año, cuando aceptamos el desafío, hicimos el contrato de ese alquiler. Ocupamos casi todo el dinero, los fondos que había en la caja. Pero la primera noche que estábamos haciendo esa reunión, ese mismo día por la tarde, llega una mujer y dice: yo soy de Concepción, tengo mis familiares acá y traigo mi diezmo aquí a la iglesia. Y créanme que era mucho más de lo que habíamos gastado en el alquiler esa noche. Amén. Dios estaba restituyendo. Le creímos a Dios y en la primera reunión en ese lugar teníamos para 2 meses de alquiler si queríamos adelantarlo. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios maravilloso. Y déjame decirte que ahí es donde empiezas a ver, en el tabernáculo. Es donde viene la revelación y donde Dios empieza a hablarte. Es donde Dios te empieza a mostrar su palabra. Por eso es importante entrar en ese tabernáculo
pero tiene que estar el candelabro encendido para que tú puedas mirar, para que tú puedas ver. Y eso lo vas a encontrar en la presencia de Dios, entrando ahí en oración, entrando en alabanza, entrando en júbilo. Por eso el salmista David decía: entrad por sus atrios con alabanza, con regocijo. Y hay gente que viene a la iglesia y dice: no, yo espero después de la alabanza, son media hora, llego media hora más tarde. ¿Sabes qué? Se quedó afuera a la puerta del tabernáculo, se quedó en el desierto. Ni siquiera entró por las puertas, porque por las puertas se entra con alabanza, con regocijo. Por las puertas se entra con alabanza. Llegaste tarde a la reunión, todavía no entraste a la presencia de Dios. Te quedaste a las puertas del tabernáculo y obviamente vas a sentir el mismo calor del desierto, tanto afuera como dentro del tabernáculo, al lado del altar. Y vas a encontrarte con gente que ya entró a la presencia de Dios, con gente que ya está recibiendo revelación, con gente que ya Dios le estuvo hablando, con gente que ya estuvo recibiendo milagro, porque ahí, en el tabernáculo, ahí de la presencia de Dios, es donde está la revelación, es donde está la unción, es donde está el poder, es donde están los milagros, es donde está lo sobrenatural de Dios. Y a veces nos quedamos fuera y venimos buscando los milagros, venimos buscando cuantas cosas, pero Jesús nos dice que la relación es al revés de lo que nosotros venimos buscando. Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y venimos a la casa de Dios buscando las añadiduras y nos olvidamos de buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios es: Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Es: venga tu reino. Y yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es: venga tu reino, y Él empieza a obrar. Es: venga tu reino aquí, Señor, y yo obedezco. Es: venga tu reino, y recibo la palabra y la pongo por obra. Es: venga tu reino, escucho la palabra y empiezo a hacerla tal cual como Dios me está mandando esa palabra. Es: venga tu reino y yo obedezco. Se trata de obediencia en el reino de los cielos. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de hacer la voluntad del Padre. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, Dios empieza a manifestar su gloria. Dios empieza a manifestar su gracia. Dios empieza a manifestar los milagros, porque hay hijos que le creen al Rey de Gloria. Amén. Bendito sea Dios. Estaba ahí, dice, el candelabro de oro, lo cual nos lleva a la revelación de Dios. Pero también estaba en el otro lado opuesto, estaba la mesa de los panes de la proposición, que nos hablan de una entrega continua, diaria al Señor. Nos hablan de una entrega total, donde nos rendimos totalmente. Y ahí, en esa mesa, no es como en el altar, que había cosas que sacrificar. Ahora aquí es donde Dios me pide algo que haga, y yo estoy rendido a Él y empiezo a hacerlo. Donde Dios me pide que ore por los enfermos, y no importa si no se sana alguno. La palabra de Dios me dice: orarán por los enfermos y se sanarán. Entonces le obedezco a la palabra de Dios y empiezo a orar. En algún momento Dios va a responder, y Él es el que va a responder por los milagros que nos hizo. Pero lo importante, iglesia, es que oremos por esos milagros, es que oremos por los enfermos. Dios se va a encargar de ir sanando, Dios se va a encargar de ir obrando, y va a ir desarrollando la fe de la gente, va a ir desarrollando nuestra fe, para que los milagros se activen, lo sobrenatural de Dios se active, y empecemos. Lo natural en nuestras reuniones sea ver milagros de Dios. Lo natural en nuestras reuniones sea que la gente entre enferma y sale sano. Lo natural en nuestras reuniones tiene que ser que el paralítico llegue en silla de ruedas y salga caminando. Que el que venga con muleta salga caminando dándole gloria a Dios, porque hay gente que entró al tabernáculo y está golpeando la puerta de los cielos. Hay gente que le dice a Dios: quiero ir más allá de esa presencia y de esa gloria. Esa mesa nos habla de una entrega constante. Pero dice la palabra de Dios que los panes que estaban sobre la mesa se retiraban los viejos los días sábados, y el día sábado se traían panes nuevos. Que nos está hablando de una renovación de entrega, una renovación de pacto con Dios, una renovación de sometimiento a la voluntad de Dios. Que hoy estoy haciendo una actividad, pero renuevo mi entrega porque quiero más del Señor. Renuevo mi entrega a Él, a su voluntad, porque quiero más del Señor. Renuevo mi entrega, que si estaba haciendo alguna actividad en la iglesia, estoy dispuesto, disponible para hacer mucho más todavía. Renuevo mi entrega, que no solamente me preparo para una campaña evangelística de predicar a Cristo. Renuevo mi entrega, que cada mañana, antes de salir a mi casa, empiezo a predicar de Jesucristo. Con mi testimonio, con lo que soy, empiezo a hablar del Rey de Gloria, empiezo a hablar del Maestro, empiezo a testificar de Jesucristo. En cada lugar de trabajo que he estado, he predicado del Señor, he hablado. Muchas veces me ha llevado días, meses o tal vez un buen tiempo antes de empezar a hablar de Cristo. Pero cuando empezó la revelación a venir sobre la gente, la misma gente empieza a preguntarme del Señor. La misma gente me pide que les ore, la misma gente me pide que les predique, que les hable del Evangelio de Jesucristo. Y hemos hecho hasta culto en los lugares de trabajo, en los momentos de corte, hablando de Jesucristo. Gente se ha entregado a Cristo.
Gente se ha rendido a Dios. Los lugares donde he estado han sido transformados para la gloria de Dios. En algunos me ha llevado más tiempo, en otros menos. Pero sé que soy un loco revolucionario. Sé que el hermano Javier está acá y él puede dar fe de eso. Y en todo lugar donde he estado es porque Dios me ha movido para causar algo. Y le he dicho: Señor, antes de venir a este lugar, no hoy, sino más de 30 días antes que el pastor Héctor me invite, Dios me habla que debía venir a este lugar. Y digo: Señor, no sé cuándo va a ser, pero empieza a prepararme, porque no quiero ir por mi cuenta, no quiero ir por mí mismo. Y en clamor y en oración y en ayuno delante de Dios, diciendo: Señor, ¿qué es lo que tengo que hablar? Unos 30 días atrás, 40 tal vez, recibo esta palabra revelada por el Señor. Y Dios me dice: esta es la palabra que tienes que soltar allí en Príncipe de Paz, porque algo quiero soltar en ese lugar. Así que desde ahí, orando y clamando y ayunando delante de la presencia de Dios. Y hemos tenido lucha con mi esposa en estos días. Nos quería poner unas cosas u otras, enfermedades en nuestros cuerpos, pero batallamos clamando a Dios, declarando la grandeza y el poder de Dios, diciendo: tenemos un Dios de milagro, y algo Dios quiere soltar en este lugar, en esta noche. Algo Dios quiere soltar en esta congregación. Algo Dios quiere activar sobre los hermanos. Y sé que Dios, aquí no vengo a hablarte nada nuevo, porque Dios te ha hablado palabra de revelación. Dios les ha hablado de milagro. Dios les ha hablado de multiplicación. Dios les ha hablado de gente que sale al campo a trabajar. Dios les ha hablado de misiones. Dios les ha hablado muchas cosas a través de distintos pastores, profetas que han venido a este lugar. No tengo nada nuevo para decirte, pero sí para decirte en esta noche que la palabra de Dios que te ha hablado, Dios la quiere empezar a activar ahora, en este tiempo. Esa palabra que estaba ahí dormida se tiene que activar en tu vida. Muchos conocerán al hermano Samuel, parece callado, pero hay que aguantarlo, el hermano Samuel. Cuando viene y me dice: mira, quiero hacer algo con los jóvenes, invitar a fulano a hacerlo así, de esta manera. Y ahí es donde está tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Sabes por qué? Porque si mi Dios fuera la billetera, le diría al hermano Samuel: no, eso no es imposible. Cuando le creo a Dios, le digo: Señor, si esto viene de ti, tú lo das todos. El último evento fue uno de los menos que invirtió. Se hizo el evento, se invirtió, se hizo el evento. A los 15 días viene del municipio y nos llaman, dice: ahí está el cheque, anda a cobrar este cheque, pagamos todo el evento del municipio. Dios es un Dios fiel. Hace unos días atrás terminamos ahí unas reuniones, estuvimos con la gente del municipio. Llegó un día para las reuniones, llegamos temprano con mi esposa a casa. Veo que había chapa ahí al lado de la casa de mi madre y otros materiales de construcción, que había ladrillos. Y le digo: ¿estás por edificar? No, dice. Esas otras chapas, esos otros materiales son de Silvina, tu hija, que vino el gobierno y le entregó esos materiales para que puedan construir su casa. Esos ladrillos me los trajo el gobierno para mí, para que yo pueda terminar de construir lo que quiero construir. Y no es que quiere construir más piezas, son ellos dos solos, así que tienen 3 dormitorios, les sobran, puede dormir en una noche en cada dormitorio. Pero quiere hacer algo más grande, dice, para cuando estamos todos y poder sentarnos a la mesa todos juntos sin estar apretaditos. Pero eso no es nada. Dice: ahora me dicen que no, pero que para febrero les haga una nota, porque tengo mi casa allá donde hacíamos las reuniones antes de ir a alquilar ese lugar. Me dice: te dejaron dicho del gobierno que hagas una nota con todo lo que necesita, una lista de los materiales que necesita, que para marzo, abril ellos te están trayendo todo el material para que termines tu casa ahí. Bendito sea Dios. No lo pedí. Ese es un Dios que se mueve de manera sobrenatural. Cuando le crees, que les confía a Dios y Dios te empieza a dar las cosas, que Dios te las empieza a proveer, que Dios te las empieza a brindar. No hemos comprado, alquilado todavía ese lugar porque tenemos un terreno que ya están todos los papeles ahí y queremos empezar a edificar ese salón. Y ya a principios de este año comenzamos con la construcción. Dios es un Dios fiel, ya hay muchos materiales comprados, faltan algunos, pero gente de la CAFEC nos han dicho: traiga la lista de materiales cuando tengan todo, queremos ayudarlo. Del gobierno tenemos que llevar la lista de materiales. Ellos también quieren ayudar, quieren respaldar que la iglesia se levante, que la iglesia trabaje, que la iglesia se edifique. ¿Por qué? Porque hay gente que está cada día entrando al tabernáculo de reunión en adoración, decirle: Señor, estamos buscando tu reino y luego vendrá la añadidura.
Estamos buscando tu presencia y luego viene la añadidura. Cuando busca la presencia de Dios, está su presencia, ahí ocurren los milagros. Pero ¿qué pasa? Hay gente que quiere los milagros y se olvida del hacedor de milagros. En esta noche quiero decirte que no funciona de esa manera. Cuando tienes al hacedor de milagros en tu casa, ocurre el milagro. Cuando tienes al hacedor de milagros aquí en la iglesia, ocurren los milagros. Y no solamente económicos. No solamente económicos. Dios va a responder. Viajábamos en noviembre para allí a Chaco y de ahí queríamos ir a Salta a la convención. Le digo a mi esposa, nos volvemos porque no nos va a dar el presupuesto para volver. Pero vino gente de la iglesia que habían ido con nosotros y nos dicen, pastor, tómenle el dinero para que ustedes viajen allí. Cuando volvimos estamos con ellos. Uno de los chicos que nos da el dinero da el testimonio y dice, cuando vuelvo de allá a los 5 días, fui a cobrar y ahí recién me enteré que me habían aumentado el sueldo bastante. Al otro día me entero que ahora ya no soy un peón, soy un encargado. Y me entero también que por ser encargado me van a dar otra parte extra del sueldo. Pero sembró, le creyó a Dios, le creyó al Rey. Y así funciona el reino de los cielos. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Pero me rindo en obediencia. Cada día renuevo esa obediencia, cada día un renuevo a la mesa de los panes. Cada día hay una nueva entrega al Señor. Hoy recibí revelación, pero Señor, no me alcanza. Quiero más revelación. Señor, hoy vino algo nuevo, pero quiero más, quiero entrar mucho más en tu presencia. Hoy veo milagro, pero le digo, Señor, quiero mucho más. Cuando a mi nieta sale el médico y le dicen 4 meses y dice el médico, este caso, hay casos agudos, hay casos leves, hay casos agudos, casos graves, pero este caso no es ninguno de los 3. Este caso es muy grave, inclusive con riesgo de muerte, y no damos esperanza de vida. Ahí estábamos con mi hija y esta bebé de 4 meses adentro internada, que la habían llevado de urgencia. En ese instante llamo a la iglesia. En la iglesia funcionamos así, de esta manera: un mensaje de teléfono y la gente cae de rodillas inclinándose a Dios, clamando en ese mismo instante. No importa lo que estaban haciendo, ahí donde estaban se tomaron de las manos y cayeron de rodillas para clamar por esta bebé. En la noche estaba la reunión, llegaron horas antes para clamar todos juntos a la presencia de Dios, clamando por esta bebé, que un milagro tenía que ocurrir. Eso era el día sábado por la tarde. El día domingo no había mejoría, el día lunes tampoco, el martes tampoco, el miércoles tampoco. Estaba con respirador artificial. El médico nos dice, ella está recibiendo oxígeno por la fuerza, porque no exhala y se está envenenando con su propia sangre, y los niveles de contaminación que ella tiene, de intoxicación, no bajan. Cada 2 horas le estaban probando un nuevo medicamento y haciendo estudios, pero los niveles no bajaban. Ella no exhalaba, así que quedaba todo aquello, ese dióxido de carbono dentro de su sangre, dentro de su cuerpo, dando vueltas, y decía, aquí se va a afectar el cerebro, se va a afectar el sistema neurológico, muchas cosas pueden pasar, puede quedar paralítica, sorda, puede quedar ciega. Si se recupera no sabemos cómo puede quedar. Y el día miércoles nos llama mi hija y dice, hoy le van a sacar el respirador, no hay mejoría, hoy le sacan el oxígeno. ¿Sabe lo que estaba diciendo el médico? Probamos, sacamos el oxígeno, o vive o se muere. A la tarde la llamo y le digo, ¿cómo está la bebé? Está respirando sola. Está respirando sola. En su presencia hay milagros. En su presencia hay milagros. En la presencia de Dios están los milagros. Es ahí en el lugar santo donde estamos con Él, donde Él nos habla, donde Él nos trae revelación. Esa mesa de los panes nos habla de una entrega al Señor, constante, continua, de una entrega, de una rendición. Tal vez hay momentos que algo nos saca de allí, del lugar santo. Hay gente que está en el lugar santo honrándole a Dios, adorando, que está viviendo la administración de Dios, que está viendo los milagros, cuántas cosas, recibiendo revelación. Pero tal vez un enojo, una ira, un momento allí donde nos zafamos, donde nos salimos, y nos sacó de aquel lugar. Te digo, tenemos que ir corriendo al altar de bronce y rendir estos señores de allí. Somos proclives los pastores por ahí a sentirnos mal cuando alguien se nos va de la iglesia, cuando alguien sale hablando de los pastores, cuando alguien sale criticando, difamando después de haber recibido tanto de Dios.
Y a veces sentimos dolor, y ese dolor es el que tenemos que ir y rendir ahí a la presencia de Dios. Ese dolor es el que tenemos que ir y entregarlo ahí a la presencia del Señor y bendecir al que se fue, Señor. Tal vez se fue no porque quiso, sino porque tú lo sacaste de este lugar, porque tú me estás limpiando la iglesia. O lo bendigo, Señor, si no funciona aquí, que funcione en otro lado, pero que siga tus caminos, tus pasos. Bendecirle siempre al Señor. Iglesia, cuando escuches a alguien hablar mal de tus pastores, bendecí a esa persona, perdonale. Decirle: Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero serte leal, porque sé que en tu casa hay revelación, que en tu casa hay mucho más de lo que estoy viendo. En tu casa tú tienes preparada la abundancia sobrenatural para la iglesia en este tiempo. En tu casa vienen cosas nuevas. Puedes caer de la gracia de Dios, pero también puedes levantarte. Y te lo puedo decir por experiencia. En momentos de juventud, de adolescencia, caímos con mi esposa, pero ¿saben qué? No nos apresuramos por levantarnos. En ese momento pasamos 2 años. 2 años donde todos los días, todas las tardes era llegar del trabajo y pasarnos 3-4 horas llorando la presencia de Dios. Y nuestro clamor era: Señor, en el momento que nos levantes una vez más, será cuando tú lo digas, y será para nunca más caer nuevamente. Y llorábamos a la presencia de Dios. Estaba la presencia, sentíamos la presencia de Dios. Pero decíamos: Señor, hasta que no estemos listos, hasta que tú nos digas que estamos listos, hasta que no nos digas que estamos listos de nuevo, hasta que no nos digas que estamos listos de nuevo. Nadie nos llama a dar una palabra, nadie nos llama al frente, nadie nos llama hasta que tú nos lo digas. Y pasaron casi 2 años y medio donde estuvimos clamando, llorando, ayunando, entregando nuestra vida al Señor. Cada día rendíamos nuestra vida, cada día le entregábamos al Señor, nos arrepentíamos, nos humillábamos y le decíamos: Señor, queremos rendirnos a ti, para que en el momento que nos levante no quiero volver a caer. Si no, no me levantes más, porque no quiero levantarme y caer de vuelta. Una vez ya me sirvió de experiencia, le dijimos al Señor. Y desde ahí hace 22 años que Dios nos levantó y estamos sirviéndole al Señor con gozo, creciendo, 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 creciendo la obra, creciendo el ministerio. Y por eso que vengo a hablarte en esta palabra, porque en el lugar santo no es poca cosa lo que Dios tiene. El tercer elemento que había, dice, era el incensario de oro. Ese incensario estaba pegado, estaba el velo, y el apóstol Pablo lo habla como que estaba dentro, porque estaba tan cerca que prácticamente no había separación de lo que era ese altar del incienso a entrar ahí al lugar santísimo. Había una separación donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y entraba con sangre ahí para llevar delante la presencia de Dios. Pero estaba ahí el altar del incienso. Ese altar nos habla de la oración y de nuestra adoración a Dios. Nos habla, ya ahí no es de revelación, ya ahí no es de ver los milagros, ahí nos habla de nuestra adoración al Rey de Gloria. Por eso cuando entramos a adorar al Rey, cuando le entramos a exaltar a Él, es cuando estamos ahí, al borde de entrar al lugar santísimo. Ahí cuando nos habla de esa intimidad con Dios, de estar en su presencia. Ahí en el lugar santo, en el santuario. Ahí es donde hay revelación, donde está la unción de Dios. Y en la unción Dios se mueve a través de nosotros. En la unción Dios opera a través de nosotros. Pero cuando empezás a adorar, cuando empezás a exaltar a Dios, cuando empezás a entrar allá, un poco más allá del velo, ahí ya no hay unción. Ahí ya está su misma presencia. Cuando dice que el sumo sacerdote entraba detrás del velo, él corría el velo y ahí entraba tal vez tanteando, porque había oscuridad, ahí no había luz, ahí no había candelabro, ahí solamente estaba la presencia de Dios. Ahí estaba él mismo en su presencia, ahí estaba el Rey. Ahí era cuando descendía la presencia de Dios y él tenía que entrar en la oscuridad, tanteando el arca del pacto que estaba en ese lugar. Dice que estaba el arca del pacto, que había una urna, que estaba el maná, que estaba la vara de Aarón, que había reverdecido. Hablaba de la rebelión de Israel cuando renegó de Dios por el pan. Hablaba de la rebelión cuando tuvo que entrar la vara de Aarón para decir: esto es un recordatorio de la ceguera de Israel. Esto es un recordatorio de las cosas que había pasado en contra de su rey, en contra de Dios. Pero dice, sobre aquel arca, que era el recordatorio, pero que también representaba la presencia de Dios, estaba las tablas del pacto de Dios. Y sobre esas tablas estaba el propiciatorio, donde se ponía la sangre, donde Dios, cuando descendía, ya no se acordaba de lo que había abajo. Estaba la sangre de un cordero inmolado.
Ya Dios no se acordaba del pecado y de la transgresión. Ya Dios estaba mirando ahí que había la sangre de alguien que nos estaba haciendo justo. Hoy el pastor estaba hablando, cuando hablaba el pastor Javier, y decía que Dios quita nuestros juicios y nos lleva a la presencia de Él. Ahí es donde Dios está hablando con la sangre del Cordero. Y ahí Él derrama esa sangre y dice que nuestros pecados fueron perdonados. Nuestras transgresiones fueron quitadas delante de la presencia de Dios. Por eso Dios no viene con juicio. Dios viene a revelarnos su gloria. Dios viene a revelar su presencia. Ahí en ese lugar santísimo ya no estaba solamente su presencia. Ahí se revelaba la gloria de Dios. Cuando dice que Moisés entró en la primera vez que levantó el tabernáculo de reunión, llevó el arca ahí a su lugar, adoraron a Dios, encendió las lámparas y derramó aquel incienso sobre el altar, llevó la sangre. En ese momento la gloria descendió y no pudo permanecer ahí adentro a causa de la gloria de Dios. No pudo permanecer ahí adentro. Y la gente que estaba afuera, ¿qué pasaba? Veía la gloria, se arrodillaba. Moisés salía muchas veces de estar en la presencia de Dios y tenía que cubrirse con un velo porque la gloria de Dios le seguía. ¿Sabes qué? En nuestras iglesias lamentablemente tenemos muchos cristianos de atrios, cristianos que se quedaron a la puerta, cristianos que critican, que se quejan. La reunión se hizo larga, se quejan del calor, se quejan de que te pidieron una ofrenda, se quejan que te hablaron del diezmo, se quejan que te hablaron que tenías que ofrecer cosas, que tenías que dejar cosas. Cristianos de atrios que todavía no pudieron entrar un poco más allá para recibir la revelación de Dios. Pero también están los cristianos del lugar santo. ¿Y sabe qué es lo importante de estos cristianos del lugar santo? Que saben que un poquito más allá está el lugar santísimo y no anhelan volver al atrio, anhelan ir allí a la presencia de Dios, anhelan ir ahí a donde está la gloria del Rey. Por eso te hablábamos hoy en esa alabanza. ¿Cuántos quieren ir a esa otra dimensión? No son dimensiones del Espíritu, no son dimensiones de unción, son dimensiones de gloria. Ya pasó el tiempo de la unción y ahora Dios quiere derramar su gloria. Cuando es su gloria, es como en el reino de los cielos, se hace su voluntad. Cuando es su gloria, la iglesia le adora. Es la única puerta de entrar a la gloria, de entrar a la presencia, es a través de la adoración. Cuando la iglesia le adora, cuando la iglesia realmente le rinde esa adoración a Dios, aún sin orar por los enfermos, van a ver que enfermos se les empiezan a sanar. Aún sin orar por la gente, los endemoniados empiezan a ser liberados, porque Dios empieza a mover. En su gloria Él es totalmente soberano. En su gloria Él no pide permiso a nadie. En su gloria Él ve un enfermo y lo sana. En su gloria Él libera al cautivo. En su gloria Él prospera. En su gloria ocurren los milagros más extraordinarios. Por eso es que vine a provocarte en esta noche, a que dejes de estar en el atrio y te sumerjas a entrar en el lugar santo, la presencia de Dios. A que empieces ya, si había cosas que rendirle en esta noche al Señor, te pongas ahí en tu lugar, que incline tu rostro y le empiezas a decir al Señor: en este momento, Dios mío, empiezo a rendirte cosas. En este momento empiezo a rendirte mi vida. En este momento empiezo a rendirte iniquidad. Empiezo a rendir en ese altar de bronce lo que era pecado de mi vida. Cierra tus ojos y empieza a alabar a Dios, empieza a adorarle, empieza a hablar con el Rey, empieza ahí donde está a decirle: Señor, si hay cosas que entregar en mi vida, en esta misma noche yo las empiezo a rendir a ti. En esta noche yo las empiezo a rendir a ti. Empieza a decirle al Señor: yo ahí te las rindo, Señor. En ese altar de bronce, si estaba en el atrio, tal vez me estaba quejando, empezar a rendir esa queja delante de la presencia de Dios. Si estaba desconforme con cosas que había de la iglesia, empezar a rendir esa desconformidad delante de la presencia de Dios. Si estabas teniendo hábitos ocultos en tu vida, empezar a rendir esos hábitos ocultos. Entra ahí en el altar de bronce. Y si le quiero entrar al lugar santísimo, pero es imposible cargando este yugo. Es imposible entrar a ese lugar si no se entra con la presencia de Dios. Si quieres tener un encuentro sobrenatural con el Rey, entonces es necesario descargarte de aquello. Si quieres tener realmente un encuentro sobrenatural con Él, es necesario que le rindas al Rey todas aquellas cosas. Es necesario que le rindas al Rey lo que es sobrepeso. Dice el apóstol Pablo: despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos la carrera. No corras con sobrepeso, no corras con carga. Ahí en el altar, el atrio, el tabernáculo nos habla del proceso de la cruz. Cuando miramos la cruz nos habla de una muerte, nos habla de entrega, nos habla de sacrificio. Nos habla de morir juntamente con Cristo. Nos habla lo mismo que nos hablaba el atrio. Nos habla de un momento de rendición, de entrega delante de la presencia de Dios.
pero luego nos habla de una tumba, que es donde morimos y donde renunciamos al oculto. Quiero decirte que no va a haber gloria en tu vida si no pasas por la cruz y si no vas a la tumba renunciando a todo. Si no puedes pasar el proceso de la cruz, no podrás ver la gloria. Jesús primero fue el sacrificio a la cruz del Calvario, luego fue la tumba, y de esa tumba la gloria descendió, y de ahí se levantó en gloria. La gloria desciende cuando hay gente que ha muerto, no desciende sobre vivo. La gente desciende sobre gente que renunció a todo. La gloria desciende sobre gente que le entregó todo al Rey, sobre gente que le entregó todo al Rey, sobre gente que soltó el pecado, gente que soltó el enojo, que soltó la ira, que soltó la inconformidad, sobre gente que le rinde todo al Rey. Dile en esta noche: quiero ese encuentro sobrenatural, quiero ese encuentro sobrenatural en tu presencia, quiero ese encuentro sobrenatural, Señor, pero estoy entregando cosas, estoy entregando cosas. Entrega al Señor, ríndete al Señor, rinde aquello que te estaba pesando, rinde aquello que estaba estorbándote, que no te permitía entrar al lugar santo, porque es el proceso para entrar lo que no te permitía ir un poco más allá. Ríndeselo al Señor, ríndeselo al Señor. Dios lo está llamando y provocando a la iglesia, no solamente para que los pastores hagan la actividad que están haciendo, sino provocar a la iglesia para que sea una iglesia predicando en la calle, que sea una iglesia no solamente dentro de este salón, una iglesia en cada barrio, en cada casa, en cada lugar de trabajo. Ahí está la iglesia, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios manifestándose, ahí está la gloria de Dios manifestándose. Solamente tus cargas. Tal vez estaba enojado con algún familiar, entrégale eso al Señor. No sigas cargando con aquello. Te estás perdiendo de la gloria de Dios. Te estás perdiendo de la gloria de Dios. Aquel resentimiento que estabas cargando te está separando de la gloria de Dios. Rendilo en el altar. Rendilo en el altar y vas a entrar con libertad al lugar santísimo. Es para entrar a su presencia, entrar a esa gloria de Dios. Es necesario morir. Es necesario morir. Habla con Él y dile al Señor cuántas cosas está dejando en el altar. Quiero que todos cierren sus ojos en esta noche, sus ojos cerrados. Y si hay gente que tiene cosas para entregarle a Dios allí en el altar, levanta tu mano y dile: Señor, hay cosas, hay pesos en mi vida que yo tengo que entregarle. Todo de ojos cerrados. Nadie mire al que está al lado si levanta las manos. No me importa si hay alguien que está de ojos abiertos. Si tú tienes cosas que entregar en el altar, dile al Señor: en esta noche yo quiero despojarme de aquellos. Yo quiero despojarme de esas cosas. Yo quiero ir más allá del atrio. Yo quiero quedarme fuera, Señor, teniendo los mismos problemas, la misma dificultad. En el atrio no había manifestación sobrenatural. En el santuario sí es diferente. En el santuario ya no está el sol abrasador, está la cortina que cubre ese santuario.
En el santuario ya no hace el mismo calor del desierto. Es más fresco, hay descanso, hay paz. ¿Por qué quedarte fuera? ¿Por qué quedarte en el atrio solamente? Cuando Dios quiere llevarte más allá. Cuando Dios quiere que vaya un paso más. Cuando Dios te está esperando. Cuando Dios está diciendo, quiero que me des un tiempo. Pues te estoy esperando. Estoy anhelándote. Si tú anhelas la presencia de Dios, Dios también te está esperando. A través del profeta le habla a la nación de Israel y le dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. En otra palabra, Dios le está diciendo: todo el día anduve atrás de ustedes para que me prestaran atención y nadie me prestó atención. No es que se había quedado en el santuario, no se quedó en el lugar santísimo, no se quedó en el atrio. Dios salió a buscar a su pueblo. Dios te está diciendo: yo estoy detrás tuyo, hablándote con palabra, enviándote profeta, enviándote pastor, enviándote evangelista, diciéndote: vuélvete a mí, entrégate el peso y ven a correr conmigo. La palabra te hablaba y te decía: Dios se alegrará en medio de ti. Dios no es un Dios que se alegra en los cielos y tú aquí a la tierra. Es un Dios que quiere descender, saltar contigo, bailar contigo, moverse aquí en la iglesia contigo. Él se mueve en la alabanza de su pueblo, pero no los cielos. Déjenme decirle algo a los músicos en esta noche. Quiero decirles algo. Un buen músico lleva a la gente a la presencia de Dios, pero los adoradores hacen que la presencia de Dios descienda. Nos lleva a la gente a la presencia de Dios cuando hay una verdadera adoración. Dice la palabra: el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y a través de su adoración, a través de su entrega a la música, a través de su entrega a la adoración a Dios, a través de su entrega a la alabanza, Dios dice: aquí en Príncipe de Paz hay adoradores, ahí desciendo yo. Ahí desciende, 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 ahí desciende. Donde hay adoradores, donde hay adoradores, ahí desciende, ahí desciende, ahí desciende yo, ahí desciende, ahí desciende. Y dice: yo me empiezo a pasear en el pueblo. Ahí desciende. Vamos, iglesia, levanta tu oración. Levanta tu oración, ponte de pie, levanta tu oración. Y yo empiezo a hablar aquí. Dios empezará a hablar. Dios empezará a moverse su voluntad y su soberanía. Aleluya. Tu presencia la quiero. La quiero. De tu presencia. Y sé de tu presencia. La quiero. La quiero. De tu presencia. Y sé de tu presencia. La quiero. La quiero. Adórale, 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 adórale. Algo va a empezar a ocurrir en tu vida. Algo va a ocurrir en esta noche, en este lugar. Algo va a ocurrir aquí en este lugar. Algo Dios quiere soltar sobre tu vida. Algo el Espíritu Santo quiere hacer sobre ti. Dios quiere activarte. Dios quiere activarte para que trabajes en su viña. Dios quiere activarte para que estés al lado de los pastores trabajando. Dios quiere activarte. Tu presencia, dice que tu presencia la quiero, la quiero. Amén de tu presencia, dice que tu presencia la quiero.
escuchar a la iglesia adorando. Hay alguien que tiene hambre en la iglesia. Hay alguien que tiene sed de la presencia de Dios. Cántale al Señor suavemente. Dígale: tengo hambre de tu presencia. Tengo sed de tu presencia. Quiero escuchar a la iglesia cantándole. Quiero escuchar la voz del pueblo de Dios diciéndole: tengo hambre de tu presencia, Señor. Tengo sed de tu presencia. Tengo hambre de tu presencia. Tengo sed de tu presencia, Jesús. Tengo sed, Señor. Tal vez me digas: si yo he visto milagros, he estado en reuniones maravillosas, formidables, pero dile: Señor, quiero más. Tú eres un Dios infinito, no he visto todo. Todavía no lo he visto todo. Dile al Señor: no he visto nada. En esta noche Dios te está hablando que hay niveles de gloria y que Dios quiere llevarte a esos niveles de gloria, ya no niveles de unción, niveles de gloria, donde tú entras en adoración y donde Él empieza a moverse a tu lado y Él empieza a manifestar esa gloria, donde Él empieza a obrar, donde Él empieza a hacer conforme a su voluntad. Donde Él empieza a hacer. Le dices: quiero la gloria, quiero la gloria. Y puedes entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: entra confiadamente al lugar santísimo, entra confiadamente a su presencia, por la sangre de Jesucristo. Entra confiadamente. Un instante más. Sostén esa alabanza, sostén esa alabanza. Un instante más, un instante más, un instante más. Una vez más, una vez más, una vez más. Decir: Señor, estoy aquí en el altar del incienso. Estoy ahora aquí en ese altar dándote mi adoración. Estoy aquí dándote mi gloria. Estoy aquí dándote adoración. Estoy aquí dándote adoración. Ahí pegado al velo, pegado al altar, pegado ahí al arca del pacto, pegado ahí, pegado al lugar santísimo. Sube tu adoración como un incienso agradable a la presencia de Dios. Sube tu adoración, sube, sube, sube. Sube esa adoración a la presencia del Rey, sube. Y ese velo está abierto, pero sube con adoración, sube con adoración. Aleluya. Subes, subes, subes. Esa presencia del Rey de Gloria. Bendito Dios. Propia adoración, levanta tu adoración, levanta tu adoración, levanta tu oración al Rey, levanta tu oración, levanta tu oración, dile: Señor. Vamos, iglesia, adora en espíritu y en verdad. Levanta tu adoración al Rey, levanta, habla en nuevas lenguas, habla en nuestras lenguas, habla en nuevas lenguas. Su gloria está descendiendo, su gloria está descendiendo.
está en tu alabanza. No es un susurro. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar la voz de la iglesia. Dios quiere escuchar la voz de su pueblo, no un susurro. Levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz alabándole al Rey. Levanta tu voz adorándole. Levanta tu voz alabándole. Levanta tu voz contando la grandeza del Rey. Levanta tu voz diciéndole al Señor cuánto le ama. Levanta tu voz diciéndole a Él cuánto le agrada. Levanta tu voz diciéndole a Él cuánto le amas al Rey. Levanta tu voz diciéndole al Señor cuánto le ama. Levanta tu voz diciéndole: tú eres mi Rey, tú eres el Dios grande. Levanta tu voz, levanta tu voz. El Rey quiere escucharte, el Rey quiere oírte. Levanta tu voz para proclamar la grandeza de Dios. Levanta tu voz en adoración al Rey. Levanta esa voz, aleluya. Oh, gloria, gloria al Rey. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Los que quieren más de la gloria de Dios, los que entregaron cosas allí en el altar, los que ahora se encuentran ahí en ese altar de oro del incienso, dándole su adoración al Rey, los que se encuentran ahí en ese lugar, los que sienten que ya está la presencia de Dios al lado suyo. A ti te desafío en esta noche y te invito: da un paso más, sal de tu lugar, ven al altar, ven al lugar, ven detrás del velo, ven detrás de ese lugar donde está la presencia del Rey. Sal de tu lugar y ven aquí del frente y dile: Señor, yo quiero ir al lugar santísimo. Ya no me conformo con estar ahí adorándote, quiero entrar. La palabra de Dios me dice que hoy puedo entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote esperaba una vez al año. No te conformes con una vez al año. Dile: Señor, hoy puedo entrar todos los días a tu presencia. Hoy puedo venir todos los días a adorarte. Hoy puedo venir todos los días. Pero ven con adoración, con expectativa. Dile: Señor, tú te vas a manifestar. La gloria de Dios está ahí. Ahí está la gloria, ahí está la gloria. Ahí está el poder, ahí está la unción. Ahí está el movimiento de gloria. Ahí están los niveles de gloria.